Es oficial, el iPhone barato deja de existir. Durante años el iPhone SE era la opción ideal para las personas que querían la experiencia iPhone al menor precio posible. Todas las versiones del iPhone SE tenían precios de menos de $500 euros o alrededor de unos 11,000 pesos mexicanos, con un tamaño bastante más pequeño que sus hermanos mayores, pero normalmente con las últimas generaciones del chip de Apple para que sea lo suficientemente rápido y para que pueda ser actualizado durante muchos años. Así que las expectativas con el nuevo iPhone SE eran muy altas, porque muchas personas estaban esperando que se actualice esta versión del iPhone porque así podían acceder a un teléfono mucho más rápido, aunque con componentes o con un tamaño un poco más reducido, pero con un precio muy interesante. Pero nunca llegó. Apple anunció el iPhone 16e y esta es la opción más económica si te quieres comprar un iPhone en la actualidad. Y la estrategia de Apple con los iPhones más económicos, los iPhones SE, era tomar partes y componentes más antiguos de versiones anteriores del iPhone, que son más baratas de producir, en donde ya se ha rentabilizado toda la investigación y desarrollo que hicieron en su momento, y empaquetarlo en un dispositivo con otro nombre, pero con componentes internos más nuevos. Y de hecho el iPhone 16e sigue esta misma estrategia, al igual que todas las versiones anteriores del iPhone SE. De hecho, el iPhone 16e está basado en el iPhone 14. Mismo diseño que el iPhone 14, misma carcasa de aluminio. De hecho, en el frontal es básicamente un iPhone 14, incluyendo el notch. No han cambiado el notch y no le han puesto isla dinámica, es tal cual el iPhone 14. Misma pantalla de 6,1 pulgadas, con una diferencia importante, le agregan el botón de acción. Y en la parte trasera reemplazan el módulo de 2 cámaras que tenía el iPhone 14 por un módulo de una sola cámara de 48 megapíxeles. Muy bienvenida, pero hablaremos de esto más adelante, no es la misma cámara de 48 megapíxeles del iPhone 16. En el interior, un chip A18, última generación. Hay una diferencia mínima con el A18 del iPhone 16, pero es relativamente irrelevante. 128 GB de almacenamiento base, bien, y algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo el soporte de mensajes de emergencia vía satélite. Y si tomamos toda esta lista y la comparamos con la generación anterior del iPhone SE, sin duda son muchísimos cambios y cambios muy positivos. Pero con el incremento de precio que tiene el iPhone 16 es un poco más difícil de recomendar para cualquier persona que esté interesada en un iPhone barato, porque como decía al principio, el iPhone barato ya no existe. Esto no es un iPhone del todo barato. Es el iPhone más económico de la gama actual, pero no es barato. Así que viendo todo esto yo tenía mucha curiosidad de probarlo y entender exactamente dónde se ubica este teléfono, en qué lugar está, se puede recomendar, no se puede recomendar, su precio es justificado o no, qué es lo bueno y qué es lo malo de este teléfono. Y tras una semana utilizando como mi teléfono principal, puedo decir sin ninguna duda que este es uno de los mejores iPhones que Apple ha fabricado y también uno de los peores que ha hecho en años. Empecemos por la pantalla. El iPhone económico, no barato, el iPhone económico finalmente tiene una pantalla que se acerca y llega a los usos actuales que tenemos con los smartphones. Una pantalla de 6,1 pulgadas. Y además es una pantalla OLED, no es una pantalla LCD, que ya conocemos a Apple y lo mucho que le gustan las pantallas LCD, es una pantalla OLED, lo cual viene muy bien porque no solamente es más eficiente, sino que la forma en que muestra los colores y el contraste es mucho mejor que una pantalla LCD. Y todo eso es muy bueno, pero al igual que el iPhone 16, tiene una tasa de refresco de 60 Hz. Y lanzar un teléfono en 2025 con una tasa de refresco de 60 Hz, yo creo que ya no se debería de hacer. Ya en 2024 nos quejábamos de eso con el iPhone 16, pero con el iPhone 16e, que es más económico, pues sí, han mantenido esa tasa de refresco de 60 Hz. Imperdonable. No hay otra palabra. Imperdonable. Estamos en 2025. Yo creo que ya es hora de dar el salto. Y también tiene un poco menos de brillo del que me gustaría. No tiene el mismo brillo que la pantalla del iPhone 16, que llega a 1000 nits. Este es un teléfono que tiene un brillo máximo en usos normales de 800 nits y picos de 1200 nits cuando ves contenido en HDR. Pero cuando estás en la calle y estás utilizando el iPhone con la pantalla encendida y no estás viendo contenido en HDR, el brillo máximo es 800 nits y se siente, se nota un tanto. Así que para quienes quieren entrar al ecosistema Apple con un nuevo iPhone y que sea la versión más económica posible de la nueva gama de productos, es una buena noticia que el dispositivo tenga una pantalla de 6,1 pulgadas que sea OLED, pero siento yo que en estas épocas y considerando el precio, 800 nits de brillo máximo típico y una tasa de refresco de 60 Hz ya no es suficiente. Y esa es la pantalla, pero hablemos de lo que probablemente sea el componente más usado en un smartphone y es la cámara. El iPhone 16e tiene una sola cámara. El módulo consiste de un solo objetivo. Es una cámara de 48 megapíxeles, lo cual viene muy bien por muchos motivos. Los megapíxeles en sí mismos no son lo más importante a la hora de tomar una foto, pero en este caso tiene importancia. Ya voy a explicar por qué. Es un módulo de 48 megapíxeles, así que cuando tomas fotos, las fotos salen grandes. Pero se
aprovecha bastante esos 48 megapíxeles porque, aunque es solamente una cámara, tiene un zoom de 2 aumentos. ¿Cómo lo consiguen? Es un truco que hace Apple con sus cámaras y que de hecho lo tiene también el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro o Pro Max. Y es que toman el sensor de 48 megapíxeles y cuando se suma 2 aumentos, lo que hace es solamente utilizar la parte central del sensor, 24 megapíxeles. Así que la cámara tiene un zoom de 2 aumentos, pero no es un zoom digital, sigue siendo un zoom óptico, es un truco, no hay un zoom mecánico, simplemente lo que estoy haciendo es recortar el sensor y de esa forma ofrecerte ese zoom de 2 aumentos. Es muy inteligente porque no es solamente un recorte, acabo de decir recorte, pero no es solamente un recorte, es un proceso distinto. Apple tiene un proceso para las fotos que utilizan los 48 megapíxeles del sensor y otro proceso para las fotos que utilizan solamente el centro del sensor y esas fotos de 24 megapíxeles. De ahí la importancia de los megapíxeles. Y es una buena cámara, pero es un sensor más pequeño que el sensor del iPhone 16. Y de hecho, si un poco vemos la gama actual de los iPhone 16, Apple ha hecho algo inteligente. La versión más económica del iPhone 16 tiene el módulo de una sola cámara. La versión media, la que la mayoría de la gente en teoría debería de comprar, el iPhone 16 tiene un módulo de 2 cámaras y la versión Pro, para profesionales o para personas más entusiastas que quieren lo mejor de un teléfono, tienen el módulo de 3 cámaras. Funciona, tiene mucho sentido, sin duda alguna. Y de hecho, consideraría que para la mayoría de las personas que están buscando un iPhone barato, probablemente una cámara con una sola lente es más que suficiente. Todo eso está muy bien. Y la calidad general de la cámara, sin duda alguna, cumple con lo que te esperas de un iPhone. Es una cámara confiable, muy confiable en términos de fotos y videos. Ahora, el sensor de la cámara del iPhone 16e no es el mismo sensor de la cámara principal del iPhone 16, aunque ambas son de 48 megapíxeles. Y eso causa ciertos problemas. Las fotos en ciertos casos no terminan de estar tan bien como lo que ahora mismo te puedes esperar de un iPhone 16. Diría que la profundidad de campo en ciertos casos se nota mucho que ese sensor es más pequeño. También sufre un poco más en bajas condiciones de luz. Pero si grabas vídeo, puedes grabar a 4K y a 60 cuadros por segundo. Otra de las cosas que han terminado quitando en el iPhone 16e, el módulo de la cámara, tiene estabilización óptica, pero no es una estabilización por desplazamiento del lente, que es un tipo de estabilización que funciona bastante mejor. Dicho eso, las pruebas que yo he hecho grabando vídeos que yo suelo grabar con mi iPhone o con mi cámara profesional, con lo que estoy grabando esto, cuando necesito de mucha estabilización, lo he hecho pruebas similares con el iPhone, he grabado cosas, por ejemplo, estoy grabando mi coche y esto no tiene ningún postprocesado de estabilización, es tal cual lo que sale de la cámara. La estabilización sigue siendo muy buena, siempre y cuando estemos en condiciones de luz decentes, como es el caso del vídeo que están viendo ahora mismo. Además, que si grabas a 60 cuadros por segundo y lo metes en cualquier software de edición, incluso en tu propio iPhone, y lo que haces es bajar la velocidad para que se reproduzca, en este caso a 25 cuadros por segundo, pues tienes este efecto de cámara lenta que mejora aún más la estabilización con cualquier iPhone en general, pero aquí también se puede hacer. Y además, yo he estado probando estabilizadores de teléfonos mucho más caros de la competencia, por ejemplo el Xiaomi 15 Ultra, que es bastante más caro y de lejos no tiene la estabilización que tiene el iPhone 16e, que son 300 euros menos, así que por ahí también eso es interesante. Pero en general, la calidad de vídeo es calidad de vídeo iPhone, es confiable. Diría que una de las razones principales por las cuales el iPhone termina siendo el dispositivo de elección para la mayoría de las personas que creamos contenido, no solo la calidad, que es muy buena, es la confiabilidad absoluta que te da un iPhone. Sacas el iPhone de tu bolsillo, te pones a grabar vídeo y sabes y confías que en la mayoría de las ocasiones el vídeo va a quedar bien, va a quedar estabilizado y se va a ver bien, con buenos colores. Y eso, sin duda alguna, lo tiene el iPhone 16e, aunque tenga una cámara con un sensor un poco más pequeño y que sea una sola cámara y no 2 o 3 como el iPhone 16 o iPhone 16. De hecho, estoy grabando ahora mismo un vídeo que después lo verán ustedes y tengo que extender un poquito la mano. Mi mano tampoco es muy larga, pero tengo que extender un poquito la mano para que salga bien yo en el cuadro. No está del todo bien, pero no está mal. Tomando en cuenta lo que cuesta el iPhone, hay cosas que me encantaría que tuviese en términos de cámara y no tiene. Para mí la principal deficiencia en términos de cámara del iPhone 16e es no tener un ultra gran angular. La cámara ultra gran angular es que se usa muchísimo y además se usa mucho para justamente lo que estaba haciendo yo, para hacer esto, para grabarme a mí mismo. Y normalmente cuando yo me estoy grabando a mí mismo con el iPhone, no me grabo con la cámara frontal de mi iPhone 16 Pro Max, en este caso. Me grabo con la cámara ultra gran angular de atrás. Hago esto. Yo no veo la pantalla y le hablo a la cámara trasera. Porque es ultra gran angular, entonces no me tengo que preocupar del encuadre. Y eso en términos de creación de contenidos, y sé que mucha gente ahora, sobre todo con temas de redes sociales, la cámara ultra gran angular es muy utilizada. Y ahí me da mucha pena que Apple no haya hecho un esfuerzo de meter una cámara ultra gran angular en el iPhone 16e. Y la cámara frontal, que no es ultra gran angular en el iPhone 16 normal o en el iPhone 16 Pro, pues mucho menos en el iPhone 16e. Y ahí yo siento que hay una eficiencia grande, sobre todo considerando el precio del dispositivo. Pero además, como tenemos el módulo con una sola cámara, perdemos
perdemos una serie de funciones más cuando estamos hablando de cámaras, fotografía o vídeo. No tenemos modo cine. El modo cine en vídeo, la verdad es que es muy útil. No lo tenemos, perdemos eso. Perdemos macros y también perdemos fotos espaciales que, bueno, las Apple Vision Pro no se venden ni en España ni en Latinoamérica, así que un poco ahora mismo nos da igual. Tal vez en el futuro no nos dé tan igual, pero de momento nos da igual. Así que una cámara que diría que está bastante bien, pero por un dispositivo de 700 euros me esperaría un poquito más. Y luego vamos con el interior del dispositivo. El iPhone 16e tiene un chip A18, eso es una gran noticia. El chip A18 es la última generación de chips de Apple y eso te garantiza mucha velocidad. También te garantiza Apple Intelligence, que llega en breve en español, tanto a España como a toda Latinoamérica. Y lo he comentado en previas reseñas, sobre todo cuando estaba hablando del iPhone 16. Apple Intelligence es la mitad de la historia de esta generación de iPhones. Apple está haciendo mucha apuesta por la inteligencia artificial en sus dispositivos. Está llegando a todos los dispositivos de la compañía, pero especialmente en los iPhones, porque al final es el dispositivo que tienes en el bolsillo todo el tiempo. Y Apple pretende que la inteligencia artificial haga que ese dispositivo sea significativamente más útil. Va más lento de lo que me gustaría, pero lo están haciendo. Y con el chip A18 te garantizas acceso a Apple Intelligence. De entrada, Siri en algún momento va a ser más inteligente, que es de hecho lo que yo más estoy esperando. No termina de llegar, pero es una de las cosas que llegará con Apple Intelligence. Pero hay otra serie de cosas que están interesantes con Apple Intelligence: eliminar objetos en fotos, Genmojis, en fin, algunas otras cosas que, en fin, no están mal. Y todo eso sí que lo vas a tener con el iPhone 16e. De hecho, con el iPhone 15, no el iPhone 15 Pro, pero con el iPhone 15 para atrás, no tienes acceso a Apple Intelligence. Tiene más memoria RAM, eso te garantiza no solamente el mejor funcionamiento de aplicaciones, sino que esas aplicaciones y el sistema operativo van a funcionar muy bien de aquí a muchos años. Otra gran noticia del iPhone 16e es que viene con 128 GB de almacenamiento base. Muy importante, muy necesario y se agradece bastante. Pero aquí viene para mí probablemente de las peores cosas del iPhone 16e, una de las sorpresas más amargas del iPhone 16e, y es MagSafe. Por algún motivo, Apple ha considerado que el iPhone 16e y quienes compren el iPhone 16e no merecen MagSafe. No funciona, no alinea, no se queda en el lugar fijo alineado perfectamente para cargar. Y esto significa que no solamente no puedes cargar con MagSafe, que te permite cargas inalámbricas a velocidades un poco mayores, sí que tiene carga inalámbrica, eso sí, pero hay muchísimos, decenas, centenas, miles de accesorios que utilizan MagSafe. Es sumamente práctico. Para mí, de las mejores cosas que ha llegado con el MagSafe es, por ejemplo, el utilizar holders, donde tú puedes pegar el iPhone sin tener que meterlo dentro de una funda, simplemente lo acoplas y ya funciona. Todo eso lo pierdes con el iPhone 16e y para mí es una sorpresa muy amarga. Una de las cosas más prácticas que se inventó Apple en años para sus iPhones, por algún motivo no lo tiene el iPhone 16e y es loquísimo. De hecho, el MagSafe en el iPhone es tan inherente al iPhone que es, diría que, parte de la identidad del iPhone, y el iPhone 16e no lo tiene. Me sorprende mucho para mal. Y lo segundo que tampoco tiene el iPhone 16e, que también para mí fue una sorpresa un tanto amarga, es que hayan decidido mantener el notch y no incorporar la isla dinámica. La isla dinámica, cuando se lanzó, para mí era como, bueno, una isla dinámica, ¿eso qué es? La isla dinámica es súper útil. Si tienes un iPhone con isla dinámica, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Es de las cosas más útiles en términos de interfaz gráfica que ha hecho Apple en muchos años. El tener actualizaciones y la manera en la cual se despliegan, el que se divide en dos cuando está haciendo dos cosas que necesito mantener actualización ahí, funciona muy bien. Y el iPhone 16 no lo tiene. Mantiene el notch. Lo cual hace que la gama de iPhone 16 quede un tanto desalineada, porque cuando salió el iPhone 16, todas las versiones del iPhone 16 tenían isla dinámica. Pero ahora ya no. Ahora todas la tienen menos el iPhone 16e, y eso para mí es un grave error. También es para mí un error, más que un error, una oportunidad perdida, el tema de los colores. Solo está disponible en blanco y en negro. Todo el tema del proceso de infusión de colores dentro de la carcasa de aluminio, que en fin, es un proceso complicado, pero que hace que se vean increíblemente bonitos los iPhone 16, no lo tenemos en el iPhone 16e, y es una pena. Apple lo que pretende es que usemos fundas, que las metamos dentro del iPhone y de esa manera pues tenga como su propia identidad. Que yo entiendo que la mayoría de la gente termina utilizando fundas, aunque yo no las uso y me rehúso a usarlas, pero una de las cosas que más identificaba al iPhone SE era los iPhone SE rojos, los Product Red, y ya no hay Product Red y es una pena porque los iPhone SE siempre tenían colores divertidos, colores llamativos, y no es el caso con el iPhone 16e. Y para las personas que estamos como muy metidos en la tecnología, el tema de los colores es como lo de menos, pero hay que entender que la mayoría de las personas que compran un iPhone no les interesa para nada la tecnología, les interesa tener un dispositivo que sea útil y que refleje su propia identidad, y de ahí los colores. Y ahí no acaban las cosas que el
el iPhone 16e no tiene y debería de tener tomando en cuenta el precio. La función de buscar funciona. Puedes utilizar la aplicación de buscar para encontrar cosas, pero no te muestra exactamente dónde está porque no tiene los componentes internos para mostrarte la ubicación exacta. Simplemente lo hace por proximidad con la señal. Un poco como funcionaban los iPhones de antes. iPhone 14 para atrás, de hecho. Tiene puerto USB, pero la carga es un tanto lenta. Y la carga inalámbrica, ni qué decir. No tiene botón de control de cámara, pero supongo que eso le interesa a muy poca gente. No tiene los estilos fotográficos de última generación, que honestamente son muy útiles, porque el sensor de 48 megapíxeles no es un sensor de última generación. Pero sí que hay un componente nuevo que de hecho solamente lo tiene el iPhone 16e y es su nuevo modem. Es un modem diseñado por Apple. Apple ya no está utilizando los modems de Qualcomm, sino que compraron una parte del negocio de Intel, el negocio de modems de Intel, y durante me parece que 6 o 7 años han estado trabajando en integrar ese componente a los iPhones y un poco profundizar en la integración vertical que tiene Apple con sus dispositivos. Eso significa que diseñan y producen sus propios componentes para sus propios dispositivos. Eso les permite optimizar al máximo cada uno de los componentes que hay dentro de un iPhone porque solamente se van a utilizar para el iPhone. El modem no era de Apple, era de Qualcomm, pero este es el primer dispositivo que tiene un modem de Apple. ¿Qué significa todo eso para ustedes si estás interesado en el iPhone? En realidad nada y mucho, porque una de las cosas que más energía consume en cualquier smartphone es el estar conectado siempre, sea por 4G, 5G o por la conexión inalámbrica de tu casa, el Wi-Fi, el Wi-Fi. Y si tú optimizas el funcionamiento del modem, utilizas menos energía para mantenerte conectado siempre. Y eso es lo que ha hecho Apple. De hecho, es parte de la razón por la cual el iPhone 16e es de los iPhones con más autonomía que ha fabricado la compañía. Lo cual me lleva a lo que a mí más me gusta del iPhone 16e. Y es que, considerando su tamaño, la duración de la batería no tiene rival. Es de los iPhones con más autonomía que ha fabricado Apple. De hecho, tiene prácticamente la misma autonomía que el iPhone 16 Plus, que es una batería mucho más grande. El iPhone 16 Plus tan solo tiene 1 hora más de autonomía. Fuerte. Y eso es una gran noticia. Eso es parte del trabajo que permitiría, en teoría, que Apple pueda hacer dispositivos más pequeños, más finos, sin que sufra la batería. Así que 26 horas de autonomía. Una batería que dura 26 horas es una batería que puedes utilizar durante todo el día y solamente tienes que cargar cuando te vas a dormir. Todo el día no tienes que preocuparte de la carga. Y con un iPhone 16 normal, pues en algún momento sí que tienes que cargar un poquito la batería si estás utilizándolo bastante. Ahí sí, te dan más de lo que normalmente te esperarías por lo que cuesta el dispositivo. Pero es solamente ahí, un poco ahí, no en todo, lamentablemente. Lo cual me lleva al precio. Y para mí el precio es un problema. Es una de las cosas que, en mi opinión, ponen en una posición muy complicada al iPhone 16e. Y yo soy de las personas que siempre dice que el precio es un tema muy subjetivo y si no te gusta, te parece muy caro, pues no te lo compres. Pero 709 euros, 599 dólares, 15,000 pesos mexicanos es mucho más caro considerando lo que el iPhone 16 es. Y además entra en un segmento de precio en donde la competencia en general ofrece bastante más. Y en la escala de precios, el iPhone 16e no se diferencia tanto del iPhone 16. Son solamente 250 euros entre uno y otro. No es tanto. Y por esos 250 euros, honestamente obtienes significativamente más cosas, pero muchas más cosas. O te puedes ir por un iPhone 15 Pro. Vale, el iPhone 15 Pro ya no lo vende Apple directamente, pero hay muchos distribuidores autorizados que aún tienen stock del iPhone 15 Pro. Tienes Apple Intelligence, pero te vas con un dispositivo que tiene mejor pantalla, casi la misma autonomía, un módulo de cámara radicalmente mejor y un montón de funciones profesionales que definitivamente el iPhone 16e no tiene. Y sí, no es el chip A18, es la generación anterior. El iPhone 15 Pro tiene 1 año y medio apenas y es muy rápido. Entonces no estás perdiendo prácticamente nada y estás obteniendo muchísimo por más o menos el mismo precio, porque es posible que te puedas comprar hoy un iPhone 15 Pro nuevo por alrededor de 700, 800 euros. Así que creo que el iPhone 16e está en un segmento de precio equivocado y es el principal lastre que tiene el dispositivo. Yo creo que el iPhone 16e debería de tener un precio de unos 550 euros, 499 dólares. Y entonces estaríamos hablando en términos completamente distintos, porque consideraríamos que todo lo que hace el iPhone 16e interesante lo justifica su precio. Pero no es el caso. Lo cual hace que sea muy difícil de recomendar. Es un buen dispositivo, pero por su precio es difícil de recomendar. Porque no es del todo barato. ¿Es el iPhone más económico? Sí, es el iPhone más barato de la línea actual de iPhones. Pero ya no estamos hablando del iPhone barato como en su momento hablábamos con el iPhone SE, que era el dispositivo perfecto para las personas que querían entrar al ecosistema de iOS, al ecosistema de Apple y gastar lo menos posible. El iPhone 16e sigue siendo exactamente eso, gastar lo menos posible. Pero ahora la escala de precio
precio es bastante mayor. Y si te fijas en la web de Apple, cuando se hace la comparativa del iPhone 16e con otros dispositivos, muestran dispositivos muy viejos, el iPhone 12, el iPhone SE de anterior generación, y yo entiendo que muchas personas que están interesadas en el iPhone 16e probablemente vienen de esos dispositivos, pero cuando vean el precio va a ser complicado entenderlo. Tiene muchas mejoras, sin duda alguna, pero es complicado el precio. Así que yo me plantearía un iPhone 15 Pro. Y si tienes 200 euros más que puedes invertir, directamente al iPhone 16. A mí me hubiese encantado que el iPhone 16e sea un poco como el Mac Mini M4, que te dé una relación calidad-precio imbatible y que te permita acceder al ecosistema de Apple. Ojalá y espero que en algún momento logren conseguirlo. Y no mucho más, yo soy Eduardo Arcos, nos vemos pronto. Chao, chao.